Todo lo que necesitas saber sobre elecciones en un solo lugar. Brújula Electoral es un podcast presentado por Red Vínculo. Hoy, 5 cosas que necesitas saber antes de ir a votar. Presentan Cintia Campos, Ezequiel Bonilla y Federico Franco. Hoy, en Brújula Electoral, veremos 5 cosas que debes de saber antes de ir a votar. Estamos reunidos Cintia Campos, por aquí está Ezequiel Bonilla, yo soy Federico Franco y vamos a comenzar con los temas que debemos de saber. Primero, ¿qué hago para votar en México? Mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer cuando vas a votar, ya sea por primera vez o en las subsecuentes, es tener tu credencial de elector. Y tener tu credencial de elector lo más actualizada posible. ¿Esto por qué? El sacar tu credencial implica que entres al Registro Federal de Electores. Entonces es la forma en la que el INE va a tener el registro de que tú eres una persona que cumple las características para poder ejercer tu voto. Y esta credencial la puedes sacar en cualquier módulo del INE que te quede más cerca, ya sea de tu casa o de tu trabajo, y solo tienes que llevar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una credencial con fotografía. Si es la primera vez que sacas tu credencial de elector, puedes llevar tu pasaporte o tu credencial de la escuela para nada más identificarte y asegurarnos que eres tú. Y el INE lo que va a hacer es meterte en el Registro Federal de Electores, va a mandar a hacer tu credencial, que tiene muchos candados de seguridad, entonces se tardan como 20 días más o menos en hacer todo este trámite y ya luego te van a llamar para que pases por ella al módulo. Ahora, si ya tienes credencial de elector pero te cambiaste de casa, es muy importante que hagas tu actualización de domicilio porque las casillas se ubican dentro de la sección electoral que registras conforme a tu domicilio. Entonces, si estás fuera de tu domicilio, no vas a poder votar por las autoridades que te van a representar en donde vives actualmente, sino de donde era tu domicilio anterior, lo que no tiene como muchos efectos prácticos para ti. ¿Cuándo es la fecha límite para hacer este trámite? Es una gran pregunta. De hecho, estamos ya bajo reloj. El 22 de enero es fecha límite para sacar tu credencial por primera vez y el 8 de febrero para pedir una reposición. Esto es, si se te perdió tu credencial pero no vas a hacer ningún cambio de tus datos, tienes hasta el 8 de febrero para pedir la reposición, que es una copia tal cual de tu credencial en caso de pérdida, robo o extravío. Y el 22 para hacer un trámite de cambio de datos o registro dentro del Registro Federal de Electores. Sí, ya estamos a nada, entonces algo muy importante. Pues bueno, ya tenemos el primer gran momento, ¿no? Debemos de tener la credencial de elector, debemos de tener los datos actualizados en esta democracia representativa. Y también tengo la duda porque además proceso tras proceso seguimos diciendo que es la elección más grande de la historia, ¿no? Evidentemente hay más personas registradas, muchas veces concurren más de una elección. Y entonces, Ezequiel, ¿cómo es que podemos saber que esta es la elección más grande de nuestra historia? Pues a ver, primero, y un poco relacionado con lo que decía ahorita Sin de la credencial de elector, me parece que también un dato importante, y antes de responder la pregunta, mi querido Fede, es ¿qué es lo que pasaría en todo caso si se pierde la credencial de elector, ¿no? Días previos, por ejemplo, a la jornada electoral. Entonces, no sé si sea importante también mencionarle a la gente que si pierde su credencial de elector, días previos a la jornada electoral, pues tiene la posibilidad de presentar un juicio, ¿no?, ante el tribunal para que una sentencia llegue a la casilla y pueda ejercer su voto, ¿no? Entonces, creo que eso sería importante. Ya después a lo mejor valdría la pena explicarles de qué manera se puede hacer este trámite. Y respondiendo a tu pregunta, Fede, pues a ver, efectivamente, ¿por qué se dice que es la elección más grande de la historia? Primero, pues van a participar las 32 entidades federativas. Va a haber elecciones locales en todos los estados, en todo el país, y va a haber elecciones por distintos cargos, tanto federales como locales. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de más de 20,000 cargos que se van a elegir en todo el país.
Se van a elegir no solamente para presidente de la República, para senadurías, también se van a elegir diputaciones federales, se van a elegir 9 gubernaturas, ¿no? en algunas entidades federativas y bueno, pues evidentemente con eso estamos hablando de que va a ser la elección más grande porque se van a elegir el mayor número de cargos. Y no solamente el mayor número de cargos, sino también van a participar cerca de o más de 94 millones de personas en esta elección. 98.328.362. Ahí el dato lo dije mal, ¿no? Al principio dije 94, son 98, más de 98.000. Y bueno, pues estamos hablando de que en esta elección por primera vez van a participar jóvenes entre 20 y 24 años, según los datos que tiene el Instituto Nacional Electoral. Van a ser más de 11 millones de jóvenes que van a votar por primera vez en una elección presidencial. Entonces son datos que me parece que es importante, no solamente por los cargos que se van a elegir, sino también por las personas que van a participar en ella. Claro, y en este sentido, Ezequiel, ¿cuál es entonces la importancia también de que estemos atentos a cuáles son los cargos que vamos a votar? Sobre todo las personas que votan por primera vez, ¿no? ¿Qué es lo que tienen cerca? ¿Qué puestos es los que pueden votar en cada estado, digamos, de manera abstracta? ¿Y cuáles serían las diferencias? Pues mira, ahí depende de los estados. A ver, a nivel federal, pues ya comentamos que son presidencia de la República. Ahí todos vamos a poder votar por un presidente, una presidenta, ¿verdad? Senadurías, también todos vamos a poder votar por estos cargos, diputaciones federales. Y ya dependiendo de los estados, por ejemplo, estoy hablando que en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, la gente va a poder votar por gobernatura. Y en cada uno de los estados pues se vota por distintos cargos. Por ejemplo, en Baja California son diputaciones locales, 7 presidentas municipales, 7 senadurías, 83 regidurías. Y así cada una de las entidades tiene diferentes cargos a elegir y creo que valdría la pena que esta información pudieran consultarla para que sepan exactamente el número de boletas que van a tener ese día en la casilla, ¿no? Cada una de las personas y en cada una de sus entidades. Perfecto. ¿Qué más debemos de saber? Bueno, hay mucha información, pero incluso para las personas que votan por primera vez, independientemente de su edad, desde lo más básico, ¿en dónde votamos? ¿Qué podemos esperar? Muchas personas quizás piensen que se vota en las oficinas del INE o que voy a votar en alguna dependencia pública. ¿En dónde se vota? Mira, el INE hace una estrategia en donde por sección electoral ubican casillas que son manejadas por tus propios vecinos. Normalmente está un registro de 1,200 personas, más o menos, que van por casilla electoral. Esa es la importancia, como les decía, de tener actualizado tu domicilio, porque dependiendo tu sección es donde se va a instalar, es decir, va a quedar muy cerca de tu casa en términos generales el lugar donde vas a votar. Es lo que se busca principalmente por parte del INE. Y ya si ese día tuviste que estar en otro lado porque tenías un partido de fútbol súper importante que estaba en un lugar distante de tu domicilio, se instalan casillas especiales. Incluso también, por ejemplo, personas que están en hospitalizadas, o se instalan casillas especiales en hospitales y en algunos lugares estratégicos que tendrías que revisar ya cercano al día de la jornada electoral la ubicación, en donde puedes votar por presidente de la República o presidenta, y por Senado si estás dentro de tu misma entidad federativa. Si estás fuera de tu entidad federativa, solo será para presidente de la República. Ahí el problema es que son muy pocas boletas las que dan en estas casillas. Entonces, si no llegas temprano y hay muchísimas personas que van a estas casillas especiales, probablemente te quedes sin boleta y no puedas ejercer tu voto. Entonces, sí es importante que el día de la jornada electoral, pues te des un tiempo de estar cerca de tu domicilio para ir a votar y ya luego hacer tus actividades, tomando en cuenta que están todo el día abiertas las casillas, ¿no? Desde muy temprano hasta ya casi al anochecer.
Sí, pues también pensar que es importante en esta etapa previa hacer este tipo de cosas para que nos sea mucho más fácil votar el día de la jornada. Lo vimos en 2018, que la gente con este desconocimiento decía, oye, llegué a la casilla especial y ya no habían boletas, ¿no? Tenemos que pensar que son para casos excepcionales. Exacto. En los que tuviste que haber salido de tu entidad o incluso de la primera demarcación, que es la alcaldía, y al no poder estar en tu sección, pues ahora sí buscar la alternativa. Y luego en otras elecciones recuerdo que también esa situación que dice Sim ha originado muchos como malos entendidos por parte de la gente, ¿no? Piensan que la autoridad es quien no quiere dar más boletas, ¿verdad? Y que por eso puede existir alguna irregularidad, lo cual no es cierto, ¿no? El número de boletas ya está establecido en la ley y no se pueden emitir más, ¿no? Por eso lo que dice Cintia me parece bien importante el que sepan que existe un número de boletas determinado y que, bueno, pues dependiendo de dónde estés y por quién vayas a votar, pues si alcanzas, pues que bueno, y si no, no es culpa de la autoridad, ¿eh? Sí, sobre todo porque tenemos que saber que tenemos una boleta destinada para nosotros, ¿no? Esto está evidentemente en la casilla con nuestros conciudadanos, como dice Cintia, que también tenemos esta visión de que el INE organiza o el instituto local organiza. Pues quien realmente ejecuta la jornada somos nosotros, nosotros y nosotras. Entonces alegra mucho, insisto, para las personas que por primera vez van, pues vas y ves a tu vecino, ves a tu compañero de la escuela, etcétera, y son ellos quienes tienen el resguardo. Estos malentendidos que decía Ezequiel es pensar que ya me quitaron mi boleta, no tengo derecho a una boleta, y esto es una mentira. En el caso de las casillas especiales no están destinadas para nombre y apellido, pero se agotan. Además de esto, me surge también la duda porque hay muchísimas distintas concepciones de cuáles son las fechas claves en este proceso electoral. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué debemos de marcar en nuestro calendario? Sí, pues mira, nada más para como cerrar, para bien o para mal, en México está sobreregulado el proceso electoral. Entonces, básicamente, todo está escrito en la ley. Desde el número de boletas que tiene que haber por casilla, cuántas casillas se tienen que hacer con una fórmula por el número de distritos electorales y de secciones electorales que hay. Entonces, es un proceso que por eso inicia un año antes, ¿no? Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo inicia el proceso electoral desde septiembre del año anterior? Bueno, es que es un proceso muy complejo a nivel de trámite interno del instituto, pero para ya los ciudadanos hay, yo creo que 4 momentos muy importantes. Es la precampaña, que ya está a punto de terminar, empezó el 20 de noviembre, termina el 18 de enero, que está a unos días de concluir. Luego tenemos un espacio intermedio antes de que inicie la campaña electoral, que va a ser del 19 de enero al 29 de febrero de este año. Luego inicia ya la campaña, que es cuando ya nos atacan de spots, meetings, flyers, bardas y demás, con todas las opciones políticas que vamos a tener para elegir a nuestros representantes. Las campañas van del 1 de marzo al 29 de mayo y ahora vamos a votar el 2 de junio, que es el primer domingo de junio. Y el cambio que va a haber por primera vez en esta elección es la toma de protesta de la nueva presidenta o del presidente de México, que esta vez se va a dar el 1 de octubre de 2024. Es decir, que el mandato del presidente actual de México, de Andrés Manuel López Obrador, va a ser el más corto de la historia desde Lázaro Cárdenas. Así que normalmente se transmitía el poder en diciembre y ahora se decidió reducir este periodo entre el día de la jornada electoral, que es el 2 de junio, y la toma de protesta, porque era demasiado tiempo en el que en realidad ya se hacía como
difícil la diferencia entre el presidente electo y el presidente en funciones, por lo que se decidió que fuera un periodo de transición más corto. Y eso va a ser muy interesante porque también van a tener menos tiempo para desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo, hacer los nombramientos de gabinete y demás. Así que va a ser un año interesante, no solo por lo que se va a elegir, sino también las consecuencias ya en la toma de protesta de nuestras autoridades. Sí, veamos cómo funciona esto, que evidentemente la intención de esa reforma fue facilitar, ¿no? Agilizar todo esto, porque como dice Cintia, pues eran prácticamente 6 meses de la gira de la despedida, en la que pues ya de facto era una persona electa y se encontraba en funciones el presidente saliente. Pero además de esto, tenemos pues, otras fechas clave que mencionó Cintia, y nos enfrentaremos a ver qué es lo que sucede en intercampañas, ya en campañas, culminando evidentemente la jornada. Tenemos la toma de protesta y se van a desahogar sin, corrígeme si estoy equivocado, pues también ciertos procesos impugnativos, ¿no? O sea, votamos nosotros y eso no significa que ya eso se haya culminado. Sí, de hecho, creo que una de las funciones más importantes del instituto, además de tener el Registro Federal de Electores, es la labor de arbitraje que realiza. Esta labor de arbitraje es a través de quejas, denuncias e incluso procedimientos oficiosos que inician pues el INE, pero también las autoridades electorales locales, en el caso de las elecciones locales. Y todos estos medios de impugnación y procesos y quejas pues tienen un tiempo para poder ser resueltos. Entonces, hasta que se resuelve la última impugnación, se da la validez de la elección por parte de, en el caso por ejemplo del presidente de la República, lo da la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es más o menos un mes después de la elección, porque también hay que estar conscientes que tenemos el tema de fiscalización, y para acreditar que no haya rebase de topes de gastos de campaña y estas cosas, también se tiene que dar cierto tiempo, porque rebasar el tope de gastos que se da es causal de nulidad de la elección. Temas de contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión es causa de nulidad de la elección. Entonces sí se tiene que resolver todo este proceso impugnativo para que puedan decir que verdaderamente ganó quien los ciudadanos eligieron en las urnas. Y todo esto en tiempos muy cortos, ¿no? Además que ese es, digamos que el gran reto de las autoridades electorales y evidentemente del Instituto Nacional, no solamente la organización, sino también el conteo de votos que se da en el día de la elección, ¿no? El conteo rápido, y pues evidentemente después de esto, lo que decías, el tiempo tan corto que tiene el tribunal para resolver todo esto que dice Cintia, que además son temas pues de mucha trascendencia, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de un rebase de top, sino también, a ver, la gente lo que dice es quién hizo trampa, ¿no? Y esa es la idea de esta fiscalización y de esta revisión de los medios de impugnación, es saber cómo se comportaron los actores políticos, ¿no? Claro, porque como les dije, para bien o para mal, en México está sobreregulado todo. Uh-huh. Entonces, sí tenemos reglas muy claras, pero también hay muy poco margen de acción, y están las consecuencias pues que algunas personas pueden considerar como graves, sobre todo en materia de fiscalización. Pues recordemos en la elección pasada que 2 personas perdieron el registro de candidatura por sobrepasar gastos de pre-campaña que no reportaron, ¿no? Y esta consecuencia está directamente establecida en la ley. Y bueno, también después de este proceso viene también la revisión de si la norma cumple o no, y puede ser que venga tal vez un historia, tema, ¿no? De reforma electoral, claro. Sí, también es una historia, y eso también creo que es bien importante por esta pérdida de registro que sucedió en el proceso pasado, que la gente entienda que también no es una responsabilidad del instituto el quitarle el registro, es una responsabilidad de los actores el que efectivamente cumplan con lo que está establecido. ¿Sí? Entonces,
creo que esto necesitamos un episodio para hablar, muy en particular, completo. ¿no? Y bueno, pues, pero porque vale mucho la pena saber montos, cuánto tiene cada partido político, cuánto tiene cada candidato, ¿no? Para gastar, porque además eso también está establecido en la ley. Pues sí, veremos una vez más está a prueba el entramado, ¿no? El electoral que tenemos, fechas, cargos, cantidades. Ahorita es cuando seguramente se barajarán posibilidades de que exista una reforma electoral, algo que desahogaremos quizás en otro episodio. Continuamos con 5 cosas que yo debo de saber antes de votar ahorita, ¿no? Empezando el año. Y una cosa que también genera muchas dudas es revisar los perfiles. ¿Quiénes son? ¿Por quién voy a votar? Ezequiel, ¿qué es lo que tendría que revisar? A ver, me parece que esta es una parte fundamental del proceso electoral, esto que estás comentando. Necesitamos como ciudadanos, ciudadanas, el estar conscientes de quiénes son nuestros candidatos, quiénes son nuestras candidatas, quién está participando y por quién voy a votar, ¿no? El Instituto Nacional Electoral implementó ya una plataforma que conoce a tu candidata, a tu candidato, puede ser consultada por todos los ciudadanos, ¿no? Todas las ciudadanas, y me parece que es algo incluso de responsabilidad, ¿no? Cívica que debemos de tener toda la ciudadanía, revisar perfiles, ¿no? Incluso yo diría, me atrevo a decir que incluso hasta perfiles personales. ¿Quién es mi candidata para la presidencia de la República? ¿Qué es lo que ha hecho? No solamente la vida política, también quién es como persona. Me parece que es algo bien importante porque al final esto se puede trasladar a un gobierno, ¿no? Y creo que esto es algo que debemos de hacer en todo momento, escuchar sus plataformas, escuchar sus propuestas, el contrastarlas unas con otras. Ya sabemos que hay 2 candidatos, o seguramente va a haber 2 candidatas ya para la elección presidencial y un candidato, ¿no? Entonces, conocer a fondo, y no solamente a ellos, evidentemente también conocer a las candidatas, a los candidatos para senadurías, conocer quién está compitiendo para ser mi diputado federal, mi diputado local, mi gobernadora, mi gobernador. En fin, me parece que sí es un trabajo exhaustivo lo que tenemos para lo que está hecho la campaña, y que debemos entrar por todos los medios posibles, ¿no? Insisto, el Instituto Nacional ya implementó un mecanismo, pero pues no va a ser el único, ¿no? Seguramente cada autoridad electoral local hará lo propio a nivel local, pero los medios de comunicación también son una fuente de información muy importante. Normalmente sacan como estas ediciones especiales de elecciones 2024, en donde empiezan a dar seguimiento a las candidaturas y a los perfiles. Y también incluso el instituto tiene informes regulares que emite en monitoreos de noticias y de radio y televisión y de las coberturas informativas que dan los medios, que también es interesante que sigan las redes del Instituto Nacional Electoral para que puedan tener este tipo de información que se rinde de manera regular, pero que pues lamentablemente no han sabido pues cómo compartir con el público en general, pero que podemos sacar ahí como datos importantes. Sí, también pensar, creo yo, con lo que dicen ambos, que muchas veces nos perdemos en quiénes son, dónde estudiaron, de qué color visten, ¿no? En qué partidos han militado. Quizás algo de lo más importante es fijarnos en propuestas y prioridades. Claro. Si sus prioridades empatan con las mías, ¿no? Si a mí me interesa el alumbrado público y la persona también, ¿no? La persona candidata, pues quizás vaya a ser una persona que ejerza el cargo como a mí me gustaría, ¿no? Las propuestas de campaña también ver si ya han tenido un cargo público, si han cumplido esas propuestas de campaña o se han separado de esas propuestas de campaña ya estando en el cargo. Y como decía Ezequiel, también conocer de lo muy local a lo general, ¿no? Yo puedo voltear y decir, pues ¿quién es esta persona candidata a la diputación local? Ha hecho cosas por su entorno, ¿no? Las personas que van por las alcaldías han vivido aquí, no han hecho algo, están únicamente buscando un puesto, y eso es lo que nosotros tendremos que ver. Me parece que con esto concluimos 5 puntos esenciales. ¿Algo que quisieran agregar además a estos puntos? Nada,
Pues yo creo que más bien tenemos todavía tela por cortar para siguientes episodios y creo que lo relevante aquí es recordarles, tienen 22 de enero para sacar su credencial de lector, no se les olvide, es muy importante, y aunque sí hay mecanismos judiciales que pueden ejercer para votar si se les pasa la fecha, pues no es lo ideal, ¿no? Porque al final es un trámite más complejo que ir y sacar tu cita en cualquier módulo del INE y tramitar tu credencial para votar. Sí, igual también invitar a las personas que nos están escuchando, pues a que nos sigan. Igual vamos a platicar de otros temas que igual durante el desarrollo del proceso electoral, durante las campañas que ya vienen, incluso es importante que sepan qué es lo que se puede hacer previo a la campaña electoral, que es la etapa que sigue, ¿no? La intercampaña, y que seguramente en estas charlas pues vamos a tratar nosotros de explicarle a la gente, ¿no? Qué sí y qué no se puede hacer en cada una de las etapas, y lo relevante. Darles un norte por lo menos. Exacto. Vamos a tratarlo de hacer, ¿no? Pues bueno, este es el primer programa. Nosotros vamos a seguir aquí charlando de algunos temas electorales, haciendo distintas propuestas para que en el transcurso del desarrollo sepamos más de qué se trata. Síganos en nuestras redes sociales, @redvíncula. Seguiremos subiendo este podcast a las distintas plataformas en donde consumen sus podcasts. Y bueno, agradecerles nada más. Gracias. Brújula Electoral es un podcast presentado por Red Víncula. Síguenos en nuestras redes sociales como Red Víncula o visita nuestra página redvincula.com. Escucha un nuevo episodio de manera semanal en YouTube, Spotify y Apple Music.